Dios le bendiga, Radio Escucha de tu programa El Rincón del Reino por la 92.1 FM. Coche, Caracas, sábado 8 de agosto de 2020. El tema de este día, dones de la triada. La Real Academia Española, en su página en internet, define la palabra don como dádiva, presente o regalo. También habilidad para hacer algo. Triada, conjunto de tres cosas o seres vinculados entre sí. Triada viene de tres, de trío. Esta triada se conoce también como Trinidad. Aunque no es una palabra bíblica tampoco, tiene sus orígenes con la Didache, un documento del siglo I que se lo endosan a la iglesia primitiva sobre el bautismo, donde nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el siglo II, Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, con la doxología que describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabando y reconociendo la grandeza de Dios. Arístides y Atenágoras, los dos de Atenas, el primero defiende a Cristo, hace apología, donde habla de que Cristo es Dios, y Atenágoras lo presenta como doctrina a la Trinidad. En el siglo II también. En el siglo III, los llamados padres de la iglesia, no los apóstoles, porque ellos son los sucesores de los apóstoles, lo que llaman la patrística, Irineo, Tertuliano y Orígenes. Irineo con la apología y doctrina también de Cristo y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tertuliano, el Logos, que decía que tenía la misma esencia del Padre, pero que era distinto. Y Orígenes, opuesto a la corriente del arrianismo, un hombre llamado Arrio, que decía que el Hijo era un ser creado. Por lo tanto, Orígenes se opuso a esta idea, llegando al credo de Nicea en el año aproximadamente 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, que es una reunión de autoridades eclesiásticas para discutir asuntos y doctrinas religiosas y establecer principios. Este concilio ecuménico, porque habían varias corrientes cristianas, entre ellas la iglesia de Cristo, la iglesia, algunas que quedaron de la doctrina apostólica con los padres, y otra corriente que defendía de alguna manera el catolicismo por medio de, en ese momento estaba gobernando el emperador Constantino. La triada, como dijimos al principio, tres seres relacionados entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Trinidad, que es la misma esencia. Los que componen esta triada o Trinidad tienen la misma esencia en unidad, atributo y propósito. La esencia divina de un solo Dios. Tres personas totalmente distintas, con identidades y funciones también distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz, se humanó, se hizo hombre. No fue el Padre ni fue el Espíritu Santo. Entre los dones de la triada podemos identificar los dones del Padre. Son regalos, son dones para tu provecho y el de otros.
son capacidades sobrehumanas que Dios da al creyente para cumplir un propósito específico de servir en la obra de Dios. A diferencia, los talentos son capacidades humanas que se desarrollan a lo largo de la vida de una persona con variados propósitos. Romanos 12, del 6 al 8, dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Allí se encuentran 7 dones. El primero profecía, el segundo servir, el tercero enseñanza, el cuarto exhortación, el quinto repartir, el sexto presidir y el séptimo misericordia. Otras versiones tienen sinónimos. Por ejemplo, el don 4, exhortación, tiene animar o motivar. El 5, repartir, tiene socorrer o dar. El 6, presidir, dirigir. El 7, misericordia, compasión. Estos 7 dones son identificados aquí. Son permanentes, se ejercen constantemente, no dependen de una manifestación espiritual específica para ejecutarse. Añadimos 2 más en 1 Corintios 12:28, los que ayudan y los que administran. Los que administran son aquellos que cuidan los bienes y el tesoro de la iglesia. También puede agregarse el cuidar personas. En total tenemos 9 dones hasta el momento, pero hay 2 más que lo conseguimos en 1 Corintios 7:7, que es el don de la continencia o celibato, que algunos dicen que Dios le quita el deseo sexual a la persona. Personalmente no comparto esta posición, porque el deseo sexual Dios le da la capacidad a la persona de controlarlo y de poder vivir su vida abstenido del sexo o sin pareja. El 11, hospitalidad. 1 de Pedro 4, de 9 al 10. Hospitalidad son aquellas personas que hospedan, que le dan hospedaje a las personas en su casa. En Valencia, San Diego, conocí a una familia, una pareja de hermanos, matrimonio, que gracias a un amigo pude compartir una noche accidentalmente en ese apartamento. Ellos me decían, estos hermanos, que habían hospedado allá a varios hermanos en su casa. En total, bíblicamente, identificamos 11 dones del Padre. De los dones de la tríada, acabamos de hablar de los dones del Padre. Ahora con ustedes, nuestro hermano y amigo Darwin Rondón nos va a hablar de los dones del Hijo. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Les voy a hablar acerca de los dones de la tríada, específicamente en el don de Cristo, o el don que da Cristo, que lo podemos conseguir en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Y dice así de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor. Soliciten guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones los vemos en el capítulo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que se conoce como los 5 ministerios. Voy a darle un concepto breve de qué significa cada ministerio, o el significado que tiene cada ministerio. El apóstol, que significa enviado. En el Nuevo Testamento hay 2 usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. La segunda, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros o embajadores de Jesucristo. Los 12 apóstoles tuvieron una posición única al referirse en ellos como la Nueva Jerusalén. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 14, que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 simientes, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles se mencionan en los evangelios y en el libro de los Hechos. Fueron estos 12 apóstoles quienes fueron la base fundamental de la iglesia, siendo Jesús mismo la piedra del ángulo, como lo dice Efesios 2:20, que dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta clase de apóstoles, o digamos que específicamente esta clase de 12 apóstoles, son los que vamos a encontrar en los Nuevos Testamentos. Se clasifican en 3 tipos. Lo podemos clasificar con 3 tipos de características para identificar esta clase de apóstoles. 1, haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Lo puedes conseguir en 1 Corintios 9:1. 2, haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo. Lo puedes conseguir en Hechos 9:15. Y 3, tener la capacidad de realizar señales y maravillas, como lo dice el libro de los Hechos 2:43 o 2 Corintios 12:12, que dice que con todo las señales de apóstol ha sido hecha entre vosotros en toda paciencia, por las señales, prodigios y milagros. La función de los 12 apóstoles, que fue la de establecer la base de la iglesia, y más allá de esto, de las corrientes que hoy en día se siguen, de que si está vigente o no está vigente, bueno, respetando las corrientes que digan que todavía está vigente el ministerio del apostolado, con todo respeto, cada quien pone su posición. No es una imposición, sino una posición y una manera distinta de ver las cosas. Pero a mi criterio, según la Biblia, esta clase de apóstol, específicamente como la de los 12, ya no está en vigencia. El profeta, o el ministerio profético, el profeta significa mensajero. Un profeta es aquel quien es capaz de realizar una profecía, es decir, de anticipar un acontecimiento futuro a partir de la gracia divina o mediante algún tipo de capacidad sobrenatural. Se conoce como profeta el individuo que puede intermediar entre Dios y el ser humano, con un contacto directo con Dios. O sea, los profetas, por lo general, sostienen que Dios le comunica, digamos, una revelación que debe transmitir a la gente. Un profeta, por lo tanto, es un mensajero de Dios. Este otro ministerio que se dice, pues está en discusión si está vigente o no, porque se dice que también la ley y los profetas eran hasta Juan.
pero vemos en el capítulo 9 de Efesios 8, corrijo, que por lo cual dice que subiendo él a lo alto llevó cautiva la cautividad después de su resurrección y dio dones a los hombres, y entre estos dones está el profeta, pero también está está en discusión, sí o no. El que crea o no crea que está vigente tampoco es una cuestión de imponerlo, pero a lo personal, cuando una persona afirma que está hablando de parte de Dios, la clave es que todo lo que tal profeta diga o dice decir de parte de Dios tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Si contradice la palabra del Señor, hay que desecharlo. Si no contradice, pues bueno, hay que buscar la manera de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Porque Dios no se contradice, porque en 1 Juan 11:1 nos dice que, amados, no creáis a todos los espíritus. Cuando se refiere a espíritu ahí, quiere decir a toda persona, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y vemos que en 1 de Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 20 en adelante, nos declara que dice, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo, retener lo bueno. O sea que también hay profecías para este tiempo, pero hay que examinarlas y pedirle discernimiento al Señor para poderlas aplicar a nuestras vidas. Un evangelista, o el significado de evangelista, es un predicador del evangelio. Un evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. Una persona con el don de evangelizar o del evangelismo, a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento. Es un don, aunque tengamos como cristianos el deber de evangelizar, pero el evangelista tiene un don para evangelizar. Cuando hace un llamado al arrepentimiento, las almas llegan. Es un don como tal. Pablo también exhortó a Timoteo y le dijo, lo llamó a hacer un llamado de evangelista. Eso lo puedes conseguir en 2 de Timoteo 4:5, donde Pablo lo exhorta y le dice, haz trabajo de evangelismo, cumple tu ministerio. El del pastor, que se dice que va de la mano con el maestro, el pastor es quien tiene por oficio guardar y guiar y apacentar un ganado. Un pastor es un guía espiritual de un grupo de personas o una congregación. Es el que promueve el trabajo dentro de la iglesia mientras que a los demás se le muestra el camino hacia el Señor o el camino para hacer una relación con Dios. Podemos ver cómo el mismo Dios se nos presenta como el pastor, porque Jehová es nuestro pastor. También vemos cómo el Hijo cumple esa función de pastor, porque lo podemos ver en Juan 10:11, cuando él se denominó a sí mismo como yo soy el buen pastor. Y tenemos al Espíritu Santo, que es la guía, que es nuestro guía, quien nos dirige a toda verdad y cumple esa función de pastor, de guiarnos. El maestro es el que enseña, el que advierte constantemente. El maestro es el que tiene la vocación de guiar a los alumnos, de facilitarle el conocimiento. Los maestros tienen ciertas características. Para ser un buen maestro tienes que tener una buena relación personal con Dios. Debe ser testimonio de obediencia de la palabra de Dios. Ser creativo. Podemos ver cómo el maestro por excelencia, Jesús, enseñaba a través de parábolas. Tener una actitud y un carácter influyente, porque el maestro va a influir sobre la enseñanza de los demás. El maestro es sincero, confiable y apasionado. Estos básicamente son los 5 ministerios o los 5 dones que Jesús repartió a los hombres. Mi consejo de cómo ser un buen ministro, podemos conseguirlo en 1 de Timoteo 4,
versículo 4, capítulo 6 en adelante, que nos habla acerca de lo que es un buen ministro, porque estamos muy errados, porque el concepto actual de un buen ministro lo quieren medir por el tamaño de su auditorio, o se mide por los títulos que puede tener, o por los títulos teológicos que ha alcanzado, o por el carisma. Ojo, estoy hablando de el concepto actual de un buen ministro. Se define por este tipo de cosas, porque es carismático o porque la persona tiene mucha gracia a la hora de hablar. Discúlpeme, pero no es el concepto actual de un buen ministro. Las características de un buen ministro es el que enseña, es el que utiliza la palabra, el mensaje del Evangelio para redarguir, instruir, instar, para que la gente busque y se acerque al Señor. Dice Primera de Timoteo 4, versículo 4, capítulo 6, de la siguiente manera: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La piedad significa que es todo lo que te acerca al Señor, todo lo que te acerca a Dios es piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, el trabajo de un buen ministro es acercar a la gente a Dios, no entretener ni diluir el mensaje, porque actualmente está sufriendo la doctrina, está sufriendo ataques fuertes, porque la gente ya está predicando es un mensaje diluido, un mensaje basado en emocionalismo, en hechos personales, experiencias propias, y no basadas en las Escrituras. Por eso el consejo es que hay que advertir, guiar, instruir a la gente en las Escrituras, porque la misma Escritura nos dice que es inspirada por el Espíritu Santo, y eso lo conseguimos en 2 Timoteo, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir en justicia. Entonces tenemos la palabra más confiable, que es la Biblia, para enseñar e instruir, para capacitar e instruir a los hermanos. Por eso es que debemos tener discernimiento a la hora de escuchar un mensaje y el discernimiento a la hora de predicar un mensaje, tanto para el oyente como para el que inicia la predicación. Estos son los 5 ministerios o los 5 dones que Jesús repartió. No importa el título o el ministerio o el nombre de tu ministerio, lo que importa es cómo empleas el ministerio. Lo que a Dios le interesa es si lo estás haciendo con humildad, como lo leímos al principio en Efesios 4, que yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con la paciencia a los unos a los otros en amor. Lo más importante es tener humildad, no importa el título, no importa el llamado. Recuerde que somos siervos inútiles que hacemos el trabajo, para que apliquemos bien las obras que el Señor nos mandó a hacer. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y nuestro hermano Darwin Rivas le va a dar los dones del Espíritu Santo. De la triada hemos hablado e identificado 11 dones del Padre, 5 dones del Hijo. Ahora en 1 Corintios 12 vamos a encontrar
los dones del Espíritu Santo, que son 9, y lo vamos a dividir en 3 grupos. Hablar sobrenaturalmente el primero, profecía, género de lengua e interpretación de lengua. La profecía es para exhortar, consolar y edificar a la iglesia. El género de lengua es la capacidad que tiene la persona, dada por Dios, de hablar diferentes lenguajes, idiomas, sin conocerlo. Interpretación de lengua, capacidad dada por Dios de entender lenguas o idiomas sin conocer los idiomas. Puede ser que ella lo interprete ella misma, o puede ser que lo interprete de otra persona que esté hablando en lenguas. Segundo grupo, saber sobrenaturalmente la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría es para resolver problemas de una dificultad mayor. La iglesia en Jerusalén tenía un problema y Pedro habló, la gente escuchó, hasta que habló Santiago. Santiago habló y dijo lo que había que hacer. De manera sobrenatural el problema fue resuelto. El problema era entre judíos y gentiles, y Santiago dijo que solamente le iban a exigir a los gentiles abstenerse de ahogado, de sangre y de fornicación. Es un don con esa capacidad que Dios le da a la persona de resolver problemas de gran magnitud. La palabra de ciencia es el don que revela el pasado y el presente de la persona. El caso de la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo que buscara a su marido, y ella le dijo que no tenía marido, y Jesús le dijo que tenía 5, que había tenido 5, y que el que tenía actualmente no era de él, no era marido de él. Se sorprendió la mujer y dijo: me parece que eres profeta. Precisamente el propósito de esos dones es glorificar a Dios. Y discernimiento de espíritu, cuando Pablo se acerca a una ciudad predicando, había una persona que decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Cualquiera puede decir que la persona es de Dios porque está reconociendo la gracia, el poder de Dios, hasta que Pablo, pasados varios días, se dio cuenta y reprendió al espíritu que había en la persona. El discernimiento, pudo entender que la persona, el espíritu que se estaba moviendo no era de Dios, porque eso es lo que hace el don de discernimiento: saber cuándo es Dios que se está moviendo, cuándo es el espíritu del enemigo, como este caso, o cuándo es el espíritu humano. Y por último, el tercer grupo, actuar sobrenaturalmente, que incluye fe, sanidades y milagros. Fe, cuando Jesús le dijo a la higuera que se secara. Dice que se secó al instante. Hay una declaración y ocurre lo que se declara de manera sobrenatural, porque hay una respuesta de Dios inmediata. Hay personas que hoy en día declaran y nada ocurre. Sanidades. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. También se habla de que las sanidades
es plural allí, porque incluye sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual. Otros hablan de diferentes tipos de enfermedades, por eso es que se habla de sanidad. Y Dios le da capacidad a los predicadores, a sus hijos, de sanar en su nombre ciertas enfermedades. Y por último, milagros. Los milagros, vemos el ejemplo de Lázaro. Tenía 4 días de muerto y el Señor lo levantó. Estos dones son manifestaciones temporales en una situación especial para una necesidad específica. Es decir, esta manifestación espiritual temporal especial da respuesta a una necesidad específica. También sirve como señal. En total, con estos 9 dones del Espíritu Santo identificados, tendremos 11 del Padre más 5 del Hijo. Tendremos en total 25 dones de la triada: 11 del Padre, 5 del Hijo y 9 del Espíritu Santo.